Hagamos un momento de invocación de la presencia personal del Espíritu Santo. Siempre será necesario insistir en esta presencia personal. Es una persona que cuando la invocamos viene a nosotros y la invocación que le hacemos es para conocer mejor la palabra de Dios. Esa que Él inspiró al autor sagrado a poner por escrito. Primero transmitiéndose de forma oral y luego colocándose por escrito en un texto que hoy conocemos, en este caso, Lucas, que nos acompaña todo el año. Que sea el Espíritu Santo el que nos dé esta capacidad y esta sabiduría para entrar en la dinámica de la palabra generadora de vida, generadora de comunicación, generadora de una experiencia de comunión con Dios, pero que tiene que ser simultáneamente comunión con el hermano. Porque a veces nos pasa que queremos una buena comunión con Dios, pero luego la comunión con los demás, con los miembros de la comunidad, ya no es buena. Y eso es, hacia ahí también nos va a orientar el texto que escucharemos este domingo, y que es de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Vamos a anotarlo. 18, 9 al 14. Es un texto muy hermoso, un texto que verdaderamente nos ayuda a comprender nuestra postura ante Dios, ante los demás, pero también ante sí mismo. Todas estas posiciones son importantes. Primero, escuchemos el texto. Dice: después Jesús contó esta parábola para referirse a algunos que, confiando en sí mismos, se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron a orar al templo. Uno de ellos era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo estaba de pie y oraba así en su interior: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, malhechores y adúlteros. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y pago los impuestos por todo lo que compro. En cambio, el cobrador de impuestos, que se había quedado de pie a lo lejos, ni siquiera quería mirar al cielo, sino que se golpeaba el pecho mientras decía: Dios, te pido que tengas misericordia de mí, que soy un pecador. Les aseguro que cuando este cobrador de impuestos volvió a su casa, Dios ya lo había hecho justo. Pero no al fariseo, porque Dios humillará a todo el que se engrandece a sí mismo y engrandecerá a todo el que se humille. Un texto provocador, verdaderamente. Lucas siempre es provocador. Cuando estamos en el año del ciclo C de Lucas, cada domingo es una provocación de Dios. Esta frase de Jesús, la conclusión de Jesús, está en el centro del texto bíblico litúrgico. El publicano regresó a su casa habiendo sido hecho justo por Dios, se entiende, y el fariseo no. Tenemos 2 personajes. La semana pasada tuvimos 2 personajes, la viuda y el juez. Hoy tenemos a un fariseo y a un cobrador de impuestos, o publicano, como se les llamaba. Podríamos así rápidamente decir que el fariseo siempre mira de reojo a los demás, mientras que el publicano
solo se coloca delante de Dios. Y ahí está ya una primera diferencia, la postura. Bueno, ya Lucas nos recomendó en el texto del domingo anterior una oración confiada e insistente como la de la viuda que logra el objetivo. Ahora, casi como continuando el hilo, nos propone la postura justa del orante agradable a Dios. ¿Cuál es la postura correcta delante de Dios? Para eso vamos a fijarnos en estos dos personajes, el fariseo y el publicano. ¿Cómo podríamos mirar al fariseo? El fariseo de aquel tiempo, luego habría que mirar el fariseo de hoy, pero primero quedémonos en aquel hombre que está allí, en el templo, delante de la presencia de Dios. Tal como Lucas lo describe, podemos sacar, el fariseo es un observante escrupuloso de la ley. No cabe duda. Y la cumple. No solo la observa, es cumplidor, que es lo mismo prácticamente. Es el practicante fiel de la religión. Podríamos decir una persona piadosa por excelencia. Y cuando sube al templo a orar, lo hace asumiendo la postura precisa de acuerdo a la costumbre o tradición judía. De pie, con la cabeza levantada, los brazos elevados al cielo, e incluso en un primer momento, este hombre hace la más hermosa de las oraciones. Recordemos aquella que hace 2 domingos Jesús reclamó. ¿Solo este samaritano ha venido para dar gracias a Dios? Bueno, este hombre está hasta ahora en todo bien, porque su postura y su palabra da gracias a Dios. Es alabanza. Uno podría decir, Dios no tiene nada que reclamar. De pie, cabeza levantada, manos hacia arriba, y balbucea una maravillosa oración de acción de gracias. Uno esperaría, casi por lógica, que Dios diga, qué manera, esto es lo que estaba esperando, por fin llegó uno que sabe hacer las cosas. Pero Jesús nos va a decir después que no es así. Que no es así. ¿Por qué? Porque el fariseo no da gracias a Dios, a Yahvé, por su grandeza. Gracias Dios por ser tan grande, por ser tan maravilloso. Gracias por ser misericordioso. No. La acción de gracias del fariseo a Dios es por lo que Él es respecto de los demás. Yo no soy, gracias Dios, gracias Señor, porque no soy como los demás. No soy ladrón, no soy adúltero, pago todo, no soy como ese publicano. El problema de este fariseo, tal como Lucas nos lo presenta, es que para hacer notar lo que él es, o cree que es, o presume que es, siente la necesidad de denunciar a los demás, de poner en mal delante de Dios a los demás hombres, los demás seres humanos, son ladrones, son injustos, son adúlteros, no pagan los diezmos, no pagan los impuestos. Ya que pareciera que necesita el fondo oscuro de las maldades del prójimo para hacer resaltar sus propios méritos. Es la enfermedad común del fariseo en los evangelios. Y entonces nos damos cuenta de algo más. Este fariseo no solo mira hacia arriba, hacia Dios, sino que también mira hacia atrás. Mira hacia atrás.
y mirando hacia atrás identifica allá atrás a un publicano. Y este también le sirve para su oración. Le sirve para recordarle a Dios que él, por gracia de Dios y por suerte y por todos los méritos que él tiene, no es como ese. Tampoco soy como ese publicano. Y a Dios le debe tener que dar bien claro que está delante de una persona impecable. Impecable. Bueno, pero ahí no termina, sino que ahora sigue una letanía de méritos, con los cuales va a demostrar su conducta irreprensible, intachable. Porque este fariseo tiene muchas virtudes, Él no se contenta con lo que todo el mundo hace, con lo que manda la ley, con lo cotidiano. No, él va más allá de lo normal. Él, precisamente, es un hombre que hace más de lo estrictamente necesario. Decía la ley que había que ayunar una vez al año, el día de la expiación, del Yom Kippur, que se llamaban. Pero este hombre no ayuna una vez al año, 2 veces por semana, posiblemente martes y jueves, como era la tradición de algunos fariseos. Habría que preguntarse por qué ayuna. Y siendo un fariseo, habría que sacar la conclusión de que ayuna para reparar los pecados de tantos incrédulos, para reparar la maldad de tantos pecadores. Ese hombre no se contenta con un ayuno una vez al año, no, allá como los cristianos, el miércoles de ceniza y el viernes santo, no. Pero tampoco en el campo de lo práctico. Es que este hombre hay que conocerlo, porque después tenemos que sacar una conclusión para nosotros. También cuando se trata de los diezmos, este hombre es maravilloso. Pensemos que el diezmo que se pagaba tenía como finalidad sufragar los gastos del templo, ayudar a los pobres, sostener a los maestros y también las escuelas de enseñanza rabínica. Pero estos diezmos eran del trigo, del mosto y el aceite. Pero él se impone una tasa voluntaria que posiblemente, como es diezmo, él dice, habla de diezmo, es el 10%, no solo de estos 3 productos, el trigo, el mosto, el aceite, sino de todo lo que compra, de todo lo que tiene. Él paga todos los impuestos. Cualquier ministro de Hacienda estaría feliz con este hombre y cualquier párroco estaría feliz de un feligrés de este que le da el diezmo de todo cuanto tiene. Mira, ¿cuál párroco no estaría feliz de la vida? No, una maravilla, una maravilla. Él sabe lo que hace. Sabe que también en la misma comunidad los agricultores, los comerciantes, normalmente se caracterizan por no dar verdaderamente el diezmo, son tacaños, son ávidos, y él dice, voy a sufragar esta maldad de tantos que no pagan los diezmos, que no pagan los impuestos. Y él no se va a hacer cómplice, jamás se va a hacer cómplice de este tipo de violación de la ley, no. Y él quiere remediar precisamente todo esto. Remediarlo para que se mantenga todo como tiene que ser. Y claro que esto le va a dar a él, todas estas cosas que está diciendo, le va a dar a él la certeza de que está cumpliendo la ley. Pero cuidado, aquí está el problema. Lo que está haciendo es cumpliendo su propia justicia. ¿Por qué? Porque este hombre, que es ejemplar, este hombre es ejemplar, verdaderamente ejemplar. Pero el problema es que luego siente que está perfectamente en regla con Dios. Es mejor que los demás. Dios no le debe nada. No le debe nada. No, nada. Y inclusive podría pensar, ¿qué sería de Dios sin mí?
¿Quién le sostiene la casa? ¿Quién le sostiene el templo? ¿Quién le sostiene los pobres? ¿Quién le sostiene las escuelas? ¿Quién hace todo esto? ¿Quién repara tanta maldad y tanto pecado? Él. Pero no cabe duda que es un hombre de bien. O sea, tampoco vamos aquí a condenarlo. No, es un hombre de bien, pero está seguro de su propia justicia. Y entonces vean que la oración del fariseo, que aparentemente es muy devota y muy llena de piedad, podríamos decir sin ningún temor, es una oración atea. Y cuidado, porque hay muchos cristianos, o habemos, voy a ponerme yo en primer lugar, cristianos fieles, devotos y piadosos, pero ateos. Pues yo siempre le digo a ustedes, la gente se enoja conmigo, yo le digo, es que ustedes son ateos. Somos ateos, miren, somos ateos, paganos, bueno, tal vez ateos no, paganos. Porque este tipo de oración, aparentemente devota, fiel y llena de piedad, no es más que la cobertura de un yo que instrumentaliza la religión para su propia exaltación. Ay, no se diga en la Iglesia Católica, no se diga en los grupos y movimientos de la Iglesia, no se diga en las acciones de la misión catequética y pastoral de la Iglesia, no se diga, no hay grupo que no tenga de estos ejemplares, no hay parroquia que no tenga estos ejemplares, no hay clero que no tenga estos ejemplares, no hay nada, no hay pastoral que no tenga estos ejemplares. Pero el problema es que este tipo de gente no espera nada de Dios, no tiene nada que pedir, de hecho no le pide nada, pero se exhibe sus derechos, exhibe sus méritos, exhibe sus créditos ante Dios y utiliza, como dijimos, al otro para exaltar sus créditos. ¡Ay! Error gravísimo delante del Dios de Jesús, delante del Dios de Lucas. Esto es fatal. Jesús es provocador y lanza a la cara de sus oyentes como modelo ejemplar de oración a un individuo que en aquella época todos consideraban despreciable, según la opinión pública, un publicano, ya que ya nos puso de modelo de hacer el bien y comportarse como prójimo en el capítulo 10 a un samaritano. Nos puso al samaritano como modelo de acción de gracias de aquellos de los 10 que estaban leprosos y el que regresó. Ahora nos pone de modelo a un publicano. Ve que Jesús, cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque es que hacen los cristianos católicos, sobre todo los que están más en la iglesia, con muchas cosas, entre comillas, comprometidos. Jesús nos dice, mira qué curioso, te pongo como modelo de oración un publicano, ese que tanto detestas. Y te digo que eres un fariseo, ese que tanto detestas. Sí, ahí quedamos mal definitivamente, todos quedamos mal delante de esto. Ya lo vimos con la parábola del buen samaritano y con la de los 10 leprosos. Entonces, a los ojos humanos, el personaje del fariseo seguirá siendo estimado. El personaje del publicano será siendo desestimado. Sí, porque lo que pasó al interior del fariseo que oraba y del publicano que oraba, nadie lo puede conocer. El fariseo saldrá del templo como un fariseo y el publicano saldrá del templo como un publicano a los ojos de todos, pero no a los ojos de Dios. Ah, no, aquí no. A los ojos de Dios aconteció un cambio radical, fuerte, importantísimo. La aureola del fariseo quedó cubierta de una capa, de una nube tenebrosa. No fue justificado por Dios. Y la miseria del publicano quedó sanada, su rostro luminoso. Bajó a su casa justificado, aunque a los ojos del mundo y de los vecinos y de sus correligionarios, uno sigue siendo fariseo, respetuoso, honorable, cumplidor, y aquel un miserable publicano al servicio del imperio romano. No, a los ojos de Dios todo cambió, todo cambió.
Ahora es otra cosa. Miren qué interesante, porque cuando una persona va trabajando intensamente, profundamente, decididamente, con la gracia de Dios, su proceso de crecimiento espiritual tiene que cuidarse de estas dos amenazas. Son como dos amenazas, son como dos situaciones nada provechosas. La primera, perder la esperanza y pensar que nunca voy a alcanzar la meta. ¿Cómo podré crecer espiritualmente? La segunda, que también es peligrosa, pensar que ya llegué. La que dice, ya llegué, es la del fariseo. La que dice, nunca voy a llegar, es la del publicano. Pero a los ojos de Dios, el que piensa que ya llegó, no llegó, y el que piensa que no va a llegar, ya llegó. Es así. Pero cuidado, porque cualquiera de las dos posiciones puede producir un estancamiento espiritual. En todo caso, el fariseo es un hombre bueno, no es ladrón, no es injusto, no es adúltero y cumple religiosamente sus obligaciones. Pero se coloca de la forma equivocada ante Dios, ante los demás y ante sí mismo. Tres posturas equivocadas. Acerquémonos a cada una de estas posturas para entender mejor el texto. Esta es una. ¿Cómo se acerca él ante Dios? Y la oración comienza, oh Dios, te doy gracias, te doy gracias. Y hasta aquí, como decíamos, todo iba muy bien. Pero de inmediato, en la acción de gracias, toma el camino equivocado. No da gracias porque Dios es bueno. Da gracias porque Él es bueno. Vean qué diferente. ¿Qué dirá Jesús en el Evangelio de Marcos? ¿Por qué me llamas maestro bueno? Bueno es solo Dios. Ah, pero este fariseo le da gracias a Dios porque Él es bueno. No da gracias por lo que ha recibido. No, tampoco. Da gracias por lo que Él ha conseguido con su esfuerzo. No da gracias por la bondad infinita, por la misericordia, en la mentalidad de Lucas, la conmoción entrañable de Dios, sino que exhibe ante Dios sus méritos. Y claro, había que pensar que el fariseo, en esta mentalidad de mérito, espera la retribución de Dios. Y delante de Dios, Dios no tendrá más que decir, bueno, ¿qué haría yo sin este hombre? Es que este hombre es el que me dice que no soy equivocado. Todo lo hace bien. Ahora me corresponde ser condescendiente con él y darle más gracia y decir, este es el Adán que estaba buscando. Pues no, no es así. No es así porque se siente justificado y seguro. Cree que su comportamiento corresponde al plan de Dios. Piensa que no necesita crecer. Lo que ha hecho está bien y seguirá trabajando allí. Equivocadamente. Pero también, ¿cuál es la posición delante de sí mismo? ¿Cuál es la imagen que tiene él de sí mismo? Y habría que decir que es una imagen deformada. Deformada, y Jesús lo dice al final del texto, por los orgullosos, los soberbios. Recuerden lo que decía el texto. Dios humilla al que se enaltece y enaltece a los que se humillan. Su posición interna es de orgullo, de soberbia. Y lo ha llegado a deformar de tal manera que ya no sabe ver ni agradecer sus cualidades, sus capacidades. Tendría que haberle agradecido a Dios porque con su gracia Él logra hacer el bien. Ah, pero no tiene que aprovechar de los otros para exaltar su yo, su ego, a sí mismo. Ya no puede reconocer, no tiene capacidad para reconocer sus límites, sus defectos. No siente que ocupa de Dios para ser ayudado, para ser perdonado, para tener la capacidad de la conmoción entrañable, para tener la capacidad de la misericordia respecto de los demás. Qué bueno hubiera sido, aunque
te doy gracias por lo que he conseguido. Te pido que mi oración hoy sea por este publicano que está allí, deseoso de la misericordia. Yo ya la conozco. Dale a él esa misericordia. No, tampoco. Esa es la situación que él tiene respecto de los demás. Veamos. Respecto de los demás, lo expresa con un verbo también. Dice que los fariseos confiaban en sí mismos y despreciaban a los demás. Dos verbos fuertes, muy fuertes. Confiar en sí mismo y despreciar a los demás. Ay, cuánto se ve esto en la Iglesia Católica. Bueno, yo sé que a algunos no les gusta que les diga esto, pero así es, somos así. Yo soy así. No tengo ningún problema en reconocerlo. Somos así. Creemos que somos autosuficientes y pensamos que los demás, ¿qué? Aquí actúa un verbo: despreciar a los demás. Porque en el fondo, lo que desprecia este fariseo es todo aquello que no es él, todo aquello que no concuerda conmigo, con mi grupo, con mi gente, con mi religiosidad, con mi manera de entender la vida. Y en los grupos de la iglesia. Ayer me decía una persona muy interesante, es que fui a un grupo de la iglesia y les dije que no me iba a quedar con ellos, y me dijeron, es que usted no se quiere salvar porque la salvación la tenemos nosotros. Diga, no me diga, cuénteme qué grupo para irme yo también para allá. Si la salvación está en un grupo de iglesia. No, hay gente que ve nada más todo aquello que no es él, su grupo, No. Ya que el fariseo salió fariseo y el publicano salió publicano, a los ojos de todos, pero a los ojos de Dios, no. El publicano iba justificado. El pecador, el desgraciado ese, porque era un colaborador del Imperio Romano, un judío cobrándole impuestos a los judíos para mandarlos a Roma, a la potencia dominante de aquel momento. Qué interesante es saber que Jesús sabe muy bien lo que hay en las personas. Jesús sabe lo que hay en el corazón de las personas. Él lo sabe muy bien. Él sabe quién está bien delante de Dios. Él sabe quién está contento de sí mismo, quién desprecia a los demás. Y Jesús no soporta esto. Y el Evangelio de Lucas es un evangelio donde queda claro que Jesús no tolera esto. Mientras alguien desprecia a los demás, Jesús dice, no puedo estar de tu lado, no puedo estar de tu parte. Lo que dice la carta de Santiago, ustedes que hacen acepción de personas, no se puede estar bien con Dios, no se puede estar bien con nuestro Padre, despreciando al mismo tiempo sus hijos, usándolos para exaltarme yo, para exponer mis méritos, para exponer mis virtudes, los trabajos que hago con mi esfuerzo, no con el de la gracia. Jesús sabe que estos fariseos lo acechan, lo critican, le tienden trampas, pero los ataca. A esta gente que desprecia a los demás, les cuenta una parábola propia de Lucas que es demoledora. Sin embargo, tenemos que fijarnos en algo. Tendemos a creer que el fariseo es un hipócrita moral, un hombre que dice una cosa y hace otra. No es así, no. Este hombre moralmente es impecable, no roba, no comete adulterio, paga el diezmo, se esfuerza por cumplir la ley. Es un hombre que, religiosamente hablando, es correcto. Pero, ¿cuál es la posición del publicano? Ya decía, el publicano es un explotador de la gente. Tenían fama de que cobraban más impuestos para dejarse para sí mismos. Luego Dios sabrá cuánto mandaban realmente a Roma. Aunque habían publicanos muy honestos. Jesús mismo entrará muy pronto a la casa de un cobrador de impuestos, Zaqueo, ya lo veremos, muy pronto. Pero el publicano es un traidor del pueblo, un explotador de su pueblo.
La clave de la parábola tal vez está en cómo el fariseo comienza la oración. Yo no soy como los demás hombres. Yo no soy como ese fariseo. Yo no soy como... Ay. Tal vez sin yo no soy como, todo hubiera terminado mejor. Mucho mejor, claro que hubiera terminado mejor. Ay, pero este detalle que nos da Lucas, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, ni tampoco como ese publicano. Vean que es utilizar algo bueno, la calidad moral, para despreciar a los demás. Ese es el error. No compares, no te compares, mucho menos delante de Dios. Si usted se pone a exhibirse comparando las miserias del otro, Dios va a poner los ojos en, mira, hay un publicano, es el que estaba esperando que viniera, ya vino. Ay, lo siento, tu oración ya la conozco, es tan egoísta, pero mira, ahí está aquel hombre dándose golpes de pecho, déjame atenderlo a él. La calidad moral hay que vivirla como don. Es un don. Si tienes capacidad para no ser ladrón, ni injusto, ni adúltero, y para pagar el diezmo, es un don de Dios. Vívelo como un don, no como una posesión que me engríe por encima de los demás. Vívelo como don. Eso es bueno. Pues el fariseo es impecable, vive impecablemente, pero no a costa de los demás. No a costa de juzgar a los demás, no a costa de compararte con los demás para humillarlos. Eso es generar desprecios. Eso es ir esparciendo por todo lado un olor de superioridad moral. Y claro, quien se presenta, a mí me da, perdonen, pero a mí me da no sé qué. Cuando estoy delante de este tipo de gente, a mí me da, y yo digo, qué bueno que no estoy en esa posición. No, porque uno dice, ¿será que algún día puedo llegar ahí? Y pues me pregunto yo, ¿conviene que llegue ahí? Y ya luego digo, no, si es en esa manera, prefiero quedarme donde estoy. No, porque inclusive ofende a los demás, que no tienen las mismas oportunidades, que no tienen las mismas facilidades. No, hay que mirar también al otro. ¿Qué hace el publicano? El publicano se reconoce delante de Dios como pecador. Una persona desquiciada en su ser y hacer. Pero se coloca en una posición de sanación, de perdón. Se coloca en una posición, también está de pie, de iniciar un camino para mejorar las cosas. Y para hacer ese camino siente la necesidad de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Él sabe que es una persona incompleta, pero que está en construcción. El otro ya terminó su construcción. Es más elegante, más elevada y más grandiosa que el mismo templo donde él está. Porque el templo, al fin y al cabo, lo construyeron con lo que él dio. Él es más grande que el templo. Tengamos mucho cuidado con esta parábola, porque nos atañe absolutamente a todos. Porque fácilmente caemos en dinámicas de desprecio. Da lo mismo decir, yo no soy como esos, que vas a saber, será uno pensando, cumplirán los mandamientos de la iglesia. Que decir, yo no soy esos que han odiado, que han captado. No, la conclusión de Jesús es muy fuerte. El cobrador de impuestos bajó a su casa justificado por Dios, hecho justo por Dios, el fariseo no. Y saca la conclusión y explica por qué. El asunto es que él explica por qué. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado. Pero el que se humilla será engrandecido por Dios.
Esta es la lógica del Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan? Ya desde el capítulo 2, 1 y 2, el capítulo 1. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Ya lo cantaba María, lo proclamaba. Y luego todo el Evangelio nos va mostrando que esta es la forma como Dios lo hace, como Jesús lo hace. Y nos está presentando puros personajes que la gente desechaba. El samaritano, luego otro samaritano, ahora este publicano, luego seguirá Zaqueo y han venido otros más. Después vendrá la viuda de las 2 moneditas. Puros personajes que la gente diría, estos no cuentan. Pero es que la manera de pensar de Jesús contradice nuestra manera de pensar. Hay que reconocer que es bueno ser consciente de nuestros avances y logros, claro. Por eso digo, este fariseo, uno desearía tener esta conducta. Es sano que nos comportemos bien. Es sano actuar de forma coherente con el plan de Dios. Esto es bueno. Pero no debemos olvidar que esto no se hace a costa de los demás. No. Si vivimos en la verdad, reconociendo nuestros propios límites, sabiendo que estamos en construcción, como decía, tendremos siempre una alternativa al crecimiento. Siempre. Pero punto de partida es reconocer nuestra fragilidad. Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Con toda la claridad, bajando la cabeza, dándose golpes de pecho, pero reconociendo que soy un pecador. Y en ese momento comienza un proceso de sanación. En ese momento comienza un proceso liberador, un proceso de justificación, tema que luego Pablo nos va a desarrollar en sus cartas. La sanación pasa por un proceso de reconocer los propios límites. Y la esperanza de que puedo seguir caminando, no de que ya llegué, ya terminé. Tenemos que caminar siempre. Miren, la conclusión de Jesús desafía las expectativas de sus oyentes. Yo siempre digo, cuando está el Evangelio de Lucas, yo siempre uso la misma frase. Jesús pone siempre todo de cabeza. Lucas pone todo de cabeza. Y hay que esperar que llegue el momento. En cada texto de Lucas, todo queda de cabeza. Cada uno venía, wow, qué hombre, qué manera de actuar. Dios lo va a justificar. No, dice Jesús, no. Jesús invierte los valores sociales, invierte los valores religiosos de su época y sin duda invierte los nuestros hoy. La justicia no proviene de las obras como mérito propio, de una autoevaluación favorable y grandiosa. No, es de la gracia, solo de la gracia de un corazón humilde. El fariseo, a pesar de esta aparente y grandiosa religiosidad, no es justificado. Y el publicano, a pesar de su aparente miseria, pero con un arrepentimiento sincero, sí es justificado por Dios. ¿Qué podríamos decir nosotros? Miren, creo que sería bueno este domingo, estamos cada vez más cerca de que termine nuestro año con Lucas, que es maravilloso siempre, fijarnos en algo. Nosotros normalmente, y yo lo he hecho hoy, tomamos posición, pero el Evangelio tendría que volverse algo para la vida práctica. Algo que después diga, bueno, esta semana voy a trabajar en esto. Es lo que el Evangelio provoca. Esta semana trabajemos en algo. Nosotros normalmente ante este texto de capítulo 18, 9, 14, nos ponemos o de parte del fariseo o de parte del publicano. De parte del fariseo muy pocos, porque luego todos creemos que somos como el publicano, aunque no es cierto, no es cierto. Nos ponemos de parte de uno o del otro, pero eso sería equivocado. Sería como creer que siempre somos justos o siempre somos pecadores.
Ninguna de las dos es la correcta. La mayoría tendremos que descubrir que hay algo de uno y del otro en mí. Sí, o sea, yo no tengo ningún problema en reconocer que tengo mucho de fariseo y tengo mucho de publicano. ¡Ja! Dios mío. Ahí estamos. Pero, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Lo peor sería un comportamiento como el del publicano en la vida y como el del fariseo en el templo. Sí, porque el publicano no queda, o sea, no creamos que porque el publicano salió justificado es un modelo de vida, no es un modelo de vida. Pero a veces queremos eso, comportarnos como el publicano en la vida y como el fariseo en el templo. Y si le damos vuelta, comportarnos como el fariseo en la vida, como el publicano en el templo y como el fariseo en la calle. No somos ladrones, no somos injustos, no somos adúlteros, pagamos el diezmo y en el templo reconocemos que somos pecadores. Los publicanos eran pecadores, personas sin escrúpulos que solo ponían el dinero y los negocios por encima de todo. Los fariseos eran en la vida práctica austeros, observantes de la ley. Y entonces nos parecemos al publicano en la vida. Claro que sí. Nos parecemos al publicano en la vida. Porque en la vida, si somos conscientes, si somos honestos, ¿qué ponemos en la calle, en las relaciones fuera del templo, en nuestra vida? Sí, el dinero, los negocios. Por encima de todo, seamos sinceros. Seamos sinceros. Permítanme un segundo. Antes de que la computadora se me apagara. ¿Qué pasa eso? Nos comportamos así. Nos parecemos al publicano en la vida y al fariseo en el templo. Como el publicano, somos pecadores. Y como el fariseo, nos creemos justos. Pero si asumimos que tenemos un poco de cada uno, intentémoslo al revés. Comportémonos como el fariseo en la vida, en la calle. Hagámoslo. O sea, este hombre, aunque no es justificado por Dios en el templo, no cabe duda que era un hombre que había que respetar. Bueno, intentémoslo. Comportémonos como el fariseo en la vida. Justos, honestos, sin robar, sin ser adúltero, cumpliendo nuestras obligaciones. Hagámoslo. Hagámoslo. Y luego nos comportamos como el publicano en el templo, reconociendo que todo es gracia de Dios, que todo es misericordia de Dios, que todo se lo debemos a Él y que con golpes de pecho, sin fijarnos en los que están alrededor, reconocemos nuestra fragilidad. Como el fariseo, procuremos no ser ladrones en la vida, no ser injustos en la vida cotidiana. Busquemos observar los mandamientos. Hagamos lo posible por pagar los impuestos. Al fisco y a la iglesia también. Pues luego hablamos de que le damos el diezmo a la iglesia. No es cierto. Como el publicano, reconozcamos, cuando estamos en la presencia de Dios, que lo poco que hemos hecho es todo don suyo. Gracia absoluta. Un don para nosotros. Un don para los demás. Y finalmente lo ponemos como don en sus manos. Esto que he logrado hacer, comportarme bien en la vida práctica, te lo vengo a agradecer. Gracias, Dios, porque me diste tu gracia. Y con ella he caminado en la santidad. He caminado. Estoy tratando de caminar. Como publicanos, reconozcamos esto e imploremos para nosotros y para todos la misericordia. Y cuando miremos
que en la vida práctica nos comportamos con honestidad como este fariseo, vayamos al templo a clamar misericordia, para seguir siendo justos. Porque si no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero y pago todo, no le haré daño al prójimo. Y veré al prójimo no como la oposición, sino lo veré como aquel mediante el cual logro los objetivos de una vida santa. No le haré daño, no le haré injusticia, no le robaré, no tocaré la mujer de su prójimo. No, quedaríamos precisamente en esta dimensión. Bien, hermanos, preguntémonos cómo es nuestra oración. ¿Qué calidad tiene nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestro ser fariseos en la vida y publicanos en el templo? No al revés, fariseos en el templo y publicanos en la vida. No, fariseos en la calle y publicanos en el templo. Entonces nos daremos cuenta que nuestra vida se va nivelando. Demos gracias a Dios por esta palabra. Una palabra provocadora, sí. Padre Santo, gracias por esta parábola que Jesús nos regaló. Gracias por la oración de aquel fariseo. Y gracias por la oración de aquel publicano. Ahora sé cuál es la diferencia. Gracias porque Jesús me ha enseñado cómo debe ser mi conducta. Sí, tengo que vivir con honestidad la vida en la calle y presentarme honestamente delante de Dios como un necesitado. Para darle gracias, porque todo cuanto realizo es obra de su gracia y de su misericordia. Y también para poner en las manos a todos mis hermanos que juntos están haciendo un camino de maduración en la fe, en la esperanza, en la caridad, en la santidad. Gracias, Espíritu Santo, porque nos dices que hay un poco en nosotros de estas conductas. No somos ni del todo fariseos, ni del todo publicanos, pero queremos esforzarnos en ser lo mejor cristiano que podamos. Queremos ser cristianos. Y solo podremos ser cristianos con tu gracia, Espíritu Santo, con tu luz. Y entonces llevaremos paz a los demás. Entonces ya no nos compararemos con nadie. Y juntos alabaremos a Dios por su grandeza y porque nos hace caminar por el camino de la santidad. Les deseo que este domingo vivan intensamente la escucha y meditación de esta palabra en asamblea litúrgica. Vivámosla y salgamos de allí a vivir de verdad una vida coherente y a ser misericordiosos con los hermanos. Le pedimos a nuestro Dios Trinidad que nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La Iglesia debe salir y valerse de todos los medios honestos para poder cumplir con su misión.